Buenas tardes a todos y a todas. Encantado de que hayan venido por aquí. Muchas gracias por haber elegido la opción nuestra, entre las opciones que había de cultura, que había varias, me consta. Y además de darles gracias a ustedes, se lo voy a dar también a las personas que comparten la mesa conmigo. Gente sobre todo muy trabajadora, vamos a decir como mínimo, muy trabajadora, y a la cual agradezco mucho el que hayan hecho el esfuerzo para poder estar hoy aquí y yo iba a decir la gente que me acompaña, pero no, les acompaño yo a ellos, no yo solo. Así que muchas gracias también a vosotros y por supuesto a Toño, el moderador, al que bueno, yo he presentado como presidente de ADIC, pero el moderador de la mesa es Toño. Bueno, pues primero repetir el agradecimiento a la gente que ha venido, y la verdad es que es una... voy a decir que es un honor, suena muy pretencioso, es un honor, pero la verdad sí, para mí es un honor estar con cuatro amigos, como son los que están aquí. Marín Sánchez, que lo conocéis todos, ya no solo como presidente de ADIC, pero en este caso viene aquí con otro sombrero, se quita el sombrero del presidente de ADIC, y con el sombrero, con la garra de investigador, porque es uno de los investigadores, a mi juicio, más, en la actualidad, más potentes. Yo desde el libro El hombre pez de Levinas, que a mí me dejó fascinado, ya me pareció que la labor que está haciendo, que lleva haciendo años, es una labor callada, pues está aportando y va a aportar todavía mucho más. A su lado, Que es suficiente. ¿me he pasado? Igual sí. Bueno. María Gruchaga, que tengo la suerte de conocerla hace muchos años, y como dice Marín, es una trabajadora incansable, infatigable, agitadora cultural donde las haya, está en todas partes, pintando, dibujando, escribiendo, haciendo revistas. Es agotador solo verla haciendo las cosas que hace. Y además, aparte, aporta una cantidad de conocimiento enorme a todo lo que se refiere, a todo lo que tiene que ver con la mitología, con su traslación al contexto histórico, y aportar una visión diferente. Ángel Ofrego, yo creo que no hace falta presentarle, un referente de la investigación histórica en Cantabria, lleva años dándonos lecciones de historia, y siempre con esa amabilidad, con esa gracia, con esa amenidad de sus charlas, y es una maravilla tenerlo aquí. Y finalmente, y no es el menos malo ni mucho menos, sí, tranquilo. Iván Díaz, que a pesar de que le conozco hace relativamente poco, Sí. Pues tenemos una muy buena relación, porque además la ventaja de todas las personas que estamos aquí es que nos dedicamos a lo mismo. Parece mentira, pero nos llevamos bien. Nos llevamos bien, y es una maravilla, porque incluso muy bien, lo cual es muy bueno y muy provechoso para el tema al que nos estamos dedicando, porque siempre podemos aprender. Yo estoy aprendiendo muchísimo de todos ellos, y de Iván Díaz muchísimo también, porque es un arqueólogo experto también en temas de mitología, que está haciendo una labor de investigación y de interpretación absolutamente fascinante, como vamos a ver en las exposiciones que nos van a hacer ahora mismo. Y después de esto, vamos a comenzar por Ángel, si te parece, y quiero que nos des una primera visión de lo que ves tú, o que entiendes tú, en lo que se refiere a mitología de Cantabria. Una visión. Sí. Yo, en principio, he traído aquí una definición del diccionario que no cuadra con la visión que deberíamos tener de la mitología, ¿no? Mitología sería pues, el conjunto de mitos de un pueblo, y también la recopilación, la investigación sobre esos mitos y así. Y claro, perdón porque tengo una voz... estoy afónico. ¿Y qué pone en un diccionario de la Real Academia de la Lengua para la palabra mito? Pues dice, del griego mizo, ¿no? Fábula, ficción alegórica, especialmente en materia religiosa. Y claro, lo que habría que ver es que para los antiguos, de los que podemos estudiar la mitología no sé, europea, o la mitología romana, griega, o la de Cantabria, hay que tener en cuenta que sus creencias no cuadran con esta definición de mito del diccionario, porque ellos creían realmente en seres existentes,
Nosotros ahora decimos, bueno, pues Júpiter, Zeus, pues es una creencia divina de los griegos, de los romanos y tal, y ahora lo vemos así, con cierta superioridad, ¿no? Creían en una cosa de ficción, pero no, en su época, la creencia en el Ojancan o en duendes o en las brujas y tal, era para la gente que creía en esto, pues era algo real, totalmente real, no era una cosa de ficción para niños. Otra cosa que tendría que decir es eso, que en la mitología de Cantabria es importantísima porque los mitos de un pueblo, las creencias religiosas o no de un pueblo son parte de su manera de pensar y su manera de ver el mundo. Entonces, según se ve el mundo, así se obra y así se está en la vida. Entonces, es importantísimo el estudio de la mitología de un pueblo porque es estudiar un poco su identidad y su patrimonio inmaterial, meterse en el mundo del pensamiento, ¿no? De lo que pensaban y tal. Y claro, hay algo que ha ocurrido con la mitología de Cantabria, ya lo dejo, que como la mitología suele transmitirse oralmente de una generación a otra, pues desde hace muchos años ya se ha escrito mucho sobre mitología de Cantabria, se ha llegado a publicaciones de libros dedicados muchas veces, en muchas ocasiones, a las nuevas generaciones. Y ahí se ha pecado un poco en el infantilismo, ¿no? Se ha confundido algo que era una creencia de adultos, de niños y de toda una sociedad, de todo un pueblo, en trasladarlo solo a los niños. Y se han infantilizado pues, en dibujos de los personajes y en el tema. Y se infantiliza cuando esto es un tema mucho más importante, es un tema de identidad y de creencias de todo un pueblo, ¿no? Dar pie a... Bien, perfecto. Marina, ¿qué te parece? Escuchas, ¿no? ¿Qué te parece si nos das tu perspectiva, esto que, un poco también de lo que ha hablado Ángel, y de cómo ves tú la mitología de Cantabria? ¿Qué perspectivas hay? ¿Qué habría que hacer? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué queda por hacer y qué habría que hacer? Pues bueno, un poco desde el punto de vista de lo que acaba de comentar Ángel, esa tendencia, incluso voluntad expresa, ¿no?, de infantilizar la mitología, yo creo que esto está un poco en la línea de la mercantilización a la que se ha sometido digamos, producto, ¿no?, por parte de las sociedades pues, más modernas, incluso posmodernas, ¿no? Claro, esta infantilización va pareja a un cierto desprecio, una visión ancilar, ¿no?, de lo que es el estudio y la consideración del tema. En principio también porque el entorno universitario español no ha estado nunca muy interesado en cubrir esta faceta de la investigación, mientras que en otras universidades, en otros países, sí se ha hecho de una manera mucho más seria, respetuosa, etc., ¿no? Yo un poco quizá achaco esta minusvaloración que se ha hecho en España a una visión evolucionista de la historia que siempre pues, ha contemplado el mundo, como dices tú, del pensamiento, digamos, mitológico, esa visión del mundo, como un subproducto cultural perteneciente a una mente primitiva de las sociedades previas a la revolución industrial, que en la España posfranquista, en la que triunfa el estructuralismo, pues bueno, se veía de alguna manera esta clase campesina en la que habían arraigado todas estas creencias, estos mitos, como bueno, una clase subalterna, bastante, digamos, en importancia histórica y en protagonismo histórico por detrás de la pretendida clase obrera, que era pues, la que tenía que hacer la revolución y la que estaba pues, más sensibilizada, más concienciada de su situación, etc. Entonces, bueno, pues una vez que ya todo esto de alguna manera pues, ha ido ya pues, retrocediendo esta visión positivista, ¿no? De alguna manera, bueno, pues ya parece ser que poco a poco pues, están introduciendo pues, otras consideraciones y, por ejemplo, en el caso nuestro de la Universidad de Cantabria, pues ha existido, ya sabéis, existió durante bastantes años, a principios del nuevo milenio, pues una ola de etnografía. Y ahora mismo, pues esa ola de etnografía pues, ha dado paso a que, bueno,
o sea, los contenidos, digamos, que antes se trabajaban en esa aula de etnografía, ahora están insertos en el aula de patrimonio cultural de la universidad. Entonces, bueno, pues parece ser que sí que se está ya atendiendo un poco más a estas cuestiones, aunque, bueno, pues desde luego no con la autonomía y la independencia que tuvieron en su momento, pero bueno, un poco pues en este marco más amplio de la atención a la cultura, ¿no? Bueno, un poco volviendo a lo que comentabas, Toño, pues yo lo que veo es que todavía aquí en Cantabria, aunque bueno, pues se ha trabajado mucho, pues por ejemplo, Jesús García Preciado, vosotros desde el local, otros folcloristas, pues no sé, puedo nombrar, ya sabéis, a Fernando Marín, Ángel Vega, Cotera, Julio Camarena, David Romar, Huidobro, bueno, Mercedes Bravo, gente que se ha venido dedicando un poco a ello, pues bueno, pero realmente los propios escritores costumbristas, que también hicieron un trabajo muy importante, algunos de ellos despreciados y a los que, bueno, se les ha de alguna manera acusado de embellecer o inventar tradiciones y contenidos, como el propio Manuel Llano, pues es un tema que está todavía por reivindicar, ¿verdad? Hasta qué punto Manuel Llano es un excelente etnógrafo y que hizo un gran trabajo de campo, que luego, lógicamente, pues lo vierte en palabras bellas, bueno, con la sensibilidad que él tenía, que es impresionante, en mi opinión. Pero bueno, queda esa fase, digamos, todavía de recuperar toda la... o intentar avanzar por delante del reloj biológico que se está llevando a toda una generación, lógicamente, pues que eres el repositorio de esas informaciones, ¿no? Y bueno, pues un poco ya por no consumir más tiempo. Sí. Te refieres un poco a intentar hacer labor de trabajo de campo. Sí, trabajo de campo, sí. De intentar recuperar testimonios. Claro, es que esa es la parte fundamental que todavía está aquí sin completar, ¿no? A ver, realmente pues siempre pueden aparecer nuevas cosas y nuevos testimonios, pero aquí es que eso todavía realmente queda bastante por hacer. Y luego ya, por dejar ya el tema un poco centrado de cómo veo yo este tema o digamos, centros de interés que habría que atender, pues por ejemplo, la relación entre mito y territorio, ¿no? Porque en Cantabria concretamente el paisaje ha condicionado muchísimo las formas de vida y por supuesto la mentalidad de la gente que estaba inserta en esos lugares, ¿no? Entonces, esas cuevas, esos montes, esos espacios acuáticos son soportes de memoria cultural y entonces, bueno, pues esa arqueología de las mentalidades la podemos hacer o vincularla a la arqueología del paisaje simbólico, que a su vez engarza con la historia de las regiones, y aquí ya entramos un poco más en todo el tema de etnografía o en arqueología, que hay gente que te lo... bueno, pues que te cambia un poco el término, ¿no? Entonces, bueno, pues esa larga duración a la que hay que atender, pues de alguna manera rescata esa consideración ancilar de la mitología y con la que no estoy en absoluto de acuerdo, pero bueno, la lleva, pues digamos, a otras vertientes, a otros bueno, pues a otros intereses, como puede ser, por ejemplo, pues la historia antigua o la historia medieval, de esa Weltanschauung, ¿no?, que decía antes Ángel, de análisis de la mentalidad, del engarce, como digo, con el territorio, que eso pues es en Cantabria algo muy importante, ¿no?, y que está por hacer, y aquí lo dejo. Vale, pues ahora vamos con Marín. Y para empezar, cuando hablamos en tu opinión, cuando hablamos de mitología de Cantabria, ¿estamos hablando de un sistema mitológico organizado o son personajes aislados, digamos, acumulados de una manera poco anárquica? ¿Cómo lo ves? Bueno, una cosa es lo que fue y otra cosa es lo que nos ha llegado, que no necesariamente siempre es lo mismo. Yo diría que lo que nos ha llegado son entes mitológicos, seres relativamente independientes, que viven bajo unas normas distintas a las humanas, que interaccionan con nosotros porque intervienen dentro de nuestro mundo, nos condicionan, y a los que básicamente conocemos a través de las llamadas leyendas mitológicas, leyendas en las que estos seres son los protagonistas y leyendas fuertemente ancladas al territorio, de estos seres que viven al margen de la sociedad, pero que nos condicionan, de los cuales pues básicamente lo que conocemos es su comportamiento. En el siglo XX, el siglo de la imagen, no digamos ya nada del XXI,
se ha convertido en un punto básico, qué aspecto tenían, qué características físicas tenían, pero yo, en la sociedad tradicional, yo creo que eso no tenía una gran importancia. A la gente lo que realmente le importaba era lo que hacían y no qué aspecto tenían, salvo por supuesto para reconocerlos. La gente necesitaba saber aquellas características físicas que entraban de lleno en contacto con su comportamiento y sobre todo aquellas que permitían reconocerlo. Quiero decir, si te encontrabas en el monte con un oso o con un ojáncano, tenías que saber diferenciarlos. Y la diferencia fundamental es que uno tenía un ojo y el otro dos. Hay otros, ¿no? Eso era lo fundamental para la gente. Cómo se comportaba y no el aspecto, ¿no? Que es aquello que más nos importa hoy en día porque estamos culturalmente condicionados por la sociedad actual, ¿no? En este sentido, la mitología de Cantabria que has hablado, ha hablado Marina, que está indudablemente vinculada al territorio. En ese sentido se puede hablar de una mitología propiamente cántabra, en cuanto a sus características. Bueno, seguramente Iván va a hablar más de eso. Yo creo que sí que es razonable hablar de mitología cántabra, porque independientemente de que tenga un origen anterior, que es la hipótesis con la que está trabajando Iván, si no me equivoco, ¿no? Independientemente de eso, se han asentado sobre el territorio cántabro. Estas leyendas de las que hablaba antes, mitológicas, están absolutamente enraizadas con elementos peculiares del paisaje, las fuentes que decía Marina, las torcas, las cuevas, los acantilados, con elementos monumentales del paisaje, lo que hoy entendemos como monumentos naturales, o por lo menos similar a un monumento natural, o bien restos culturales del pasado, como unas ruinas de una torre medieval o un túmulo, ¿no? Que eran lugares que la gente acababa fabulando, ¿no? Lo que se pudo tener lugar allí. Entonces es una mitología que creo que podemos llamar cántabra porque está profundamente anclada al territorio, independientemente de que provenga de escenarios anteriores. Que eso... Y siguiendo un poco lo que han apuntado Ángel y Marina, ¿cómo crees que está actualmente el sistema, la mitología de Cantabria? El sistema mitológico. Pues en absoluto caos, ¿no? Es un tema que ya ha planteado Marina, prácticamente no ha sido organizado. Sí que contamos con un buen número de personas que recogieron leyendas, que recogieron situaciones, pero la sistematización pues está muy retrasada. Realmente hasta Adriano García Lomas nadie lo intentó. Adriano García Lomas es una persona que frecuentemente también, incidiendo en lo que ha dicho Ángel y sobre todo Marina, ha sido de alguna manera menospreciada su actividad desde el punto de vista académico, porque él no era un titulado, un ingeniero de minas, no era alguien relacionado con eso. También pudo ser que Adriano García Lomas tuviese ciertos problemas en relacionarse con los informantes, lo que por ejemplo no tenía Manuel Llano, porque él en realidad era un informante en sí mismo, ¿no? Entonces, Adriano García Lomas hizo una cosa muy inteligente desde mi punto de vista, que es que su libro, que todo el mundo conoce como Mitología y Supersticiones, frecuentemente se olvida que tiene un subtítulo, que pone materiales y tanteos para su estudio. Tanteos, para mí, es la palabra fundamental. Era suficientemente inteligente para darse cuenta que actuaba sobre un papel en blanco y que él era el primero. Luego vino lo que hizo Cabria, que básicamente alargó un poco la forma de ordenar, la forma de actuar de Adriano García Lomas, y a partir de ahí, pues prácticamente la nada. En este sentido, quería comentar, por ejemplo, sabéis, el miércoles que viene presentamos la revista Guanaz aquí también, de paso informo a los asistentes que pueden venir, por supuesto, y en esta revista Guanaz, en este número 5 hay dos trabajos, uno de una persona que está al público allí detrás, de Ches Villegas, y otro de Iván, que está aquí en la mesa conmigo, que tratan un tema que prácticamente no estaba tratado, no estaba sistematizado, que es el tema de todos esos actores secundarios. Iván me va a pegar por los actores secundarios, pero que generalmente había que quitar este signo para que se viese el póster de atrás, no sé si lo vamos a lograr, ahora se lo diré a Pedro. Esos actores secundarios que estaban ahí en ese mapa y en el otro de Cotera, los enanos, los tal, elementos del bosque y de la casa y tal, y bueno, Ches emprende una ordenación, Iván
va un poco más allá, y no solamente eso, sino que hace unas hipótesis bastante razonables. No es que allí se haya acabado ya el estudio de ese tema, creo yo, no sé, ni mucho menos, digo, por si acaso lo digo, por supuesto, pero además es que nos quedan toda una serie de entes, además de eso, nos quedan los del cielo, nos quedan los sofídicos, los relacionados con las ideas de la muerte, y por supuesto, como puso ahí Cotera en el centro del cartel, ¿no? La gran triada de los protagonistas, el Juancano o Jáncano, o con los diversos nombres que tuvo, la Juancana además, que seres muy marcados por lo demoníaco, ¿no? En realidad son dioses derrotados, que los han llamado a algún sitio. Son, como decía, yo creo que fue Ángel, ¿no? Grandes en unas religiones anteriores que el cristianismo les demoniza, les convierte en eso, en demonios, en seres infernales, y pasan a tener características, independientemente que algunos las pudo tener anteriormente, pero sobre todo características demoníacas, ¿no? Similares a los demonios, incluyendo su propio aspecto, ¿no? Y has hablado de Jáncanos y Juáncanas, y las janas, las janas que tú las llevas persiguiendo por toda Cantabria, las persigues. Bueno, las janas son las divinidades más presentes en el territorio. Yo hablaba antes de su presencia en el territorio, leyendas geográficas, ¿no? Las janas han dejado una cantidad de estela en el territorio, tanto de leyendas como de toponimia. Hay veces que te encuentras con una fuente de la Juana, de la Jana, no, tenía aquí una serie de nombres, no sé, toda esta sinonimia que tiene, donde el lexema Jana está muy presente, ¿no? Anjana, Injana, Onjana, Hijana, Higiana, Jana, Higianas, Giana, Agiana, Gijana, Jana, Juana. Todas te encuentras por ahí, o bien leyendas, o bien elementos del paisaje, como digo, fuentes, cuevas, otros elementos donde te encuentras ese nombre. En muchos casos, por ejemplo, ayer, hace 4 días, estuve en Caviedes, me encontraron en un sitio de las Hijanas, la cueva de las Hijanas. La señora no conocía ninguna historia alrededor, pero ya conocía perfectamente dónde estaba la cueva de las Hijanas, ¿no? Sí. Y eso es lo que sí que quería destacar, es dentro de lo que llevamos, de lo que vamos a hablar hoy, ese carácter de divinidades precristianas y de la importancia que tiene, porque es que creo que se dijo en la mesa anterior, se puso en duda esta condición, ¿no? Si no recuerdo mal, Marina y Baby, yo creo que rebatieron un poco esa idea. Yo no intervine, pero por supuesto yo tampoco estaba de acuerdo. No creo que sean haditas del bosque, bellas haditas que van por el bosque, sino creo que eran divinidades que de alguna forma se reciclaron con el cristianismo en unos elementos, bueno, del paisaje, y tan potentes yo creo que eran, que el cristianismo tuvo que utilizar una herramienta de primera categoría para borrar su nombre, invadir su terreno y borrar su presencia, como fue la Virgen, ¿no? La Virgen fue la que cristianizó la mayor parte de estas janas. ¿Cómo se llevó a cabo esa sustitución? O sea, ¿cómo se hizo? Digamos, se cambiaron los lugares de cultos, o se mantuvieron los mismos. A ver, hay una cuando el cristianismo llega, porque hay una cosa que se olvida frecuentemente, que es que el cristianismo no es eterno. Cualquier cuñado te va a decir aquello de que esto es de toda la vida, pero en realidad todos sabemos que no es de toda la vida, que hubo un periodo en el cual aquí no había cristianos, aquí ni en ningún lugar del mundo, ¿no? Entonces, el cristianismo adoptó una serie de estrategias para borrar las huellas de las religiones anteriores. Sabemos muy bien lo que hicieron en Asia, lo mismo que hacen sus descendientes 2000 años después, ¿no? Romper, destrozar todo el patrimonio religioso de las religiones anteriores. Ahora lo vemos, ¿no? Cuando nos hablan del fundamentalismo islámico y cómo destrozan tal, bueno, los cristianos destrozaron todo lo que era el patrimonio religioso romano, porque bueno, pensaban que allí lo que habitaban eran demonios, había que demolerlo, y las estatuas de dioses había que destrozarlas, ¿no? Pero cuando llegan a la Europa indoeuropea, a los pueblos indoeuropeos de Europa, incluyendo los latinos y los griegos también,
pero los latinos y los griegos en esta parte no, se encuentran con pueblos donde no tenían lugares sacralizados al estilo romano o al estilo cristiano, iglesias, ¿no? Sino que, bueno, adoraban las fuerzas de la naturaleza, en una cueva, en una fuente, en un acantilado, en un monumento natural, ¿no? Entonces esto era difícilmente destruible. También en un árbol, en un bosque, eso era más fácil. Le quemabas, le talabas y ya habías acabado, muerto el perro, se acabó la rabia. Pero en el caso de las cuevas, de las fuentes, esto no podía. Entonces, al final, una hipótesis sobre la que trabajo es la ocupación de sus espacios por la Iglesia en sitios donde se creía en una divinidad femenina, como era sustituida por la Virgen, ¿no? En los cuales hay, pues, cantidad de ejemplos en Cantabria sobre los cuales trabajo. Y además tú has hablado de espacios acuáticos, puentes, son importantes, ¿no?, en Cantabria. Bueno, los espacios acuáticos eran los espacios más proclives a las damas del agua, ¿no? Lo que se llamaban las damas del agua eran aquellos los que creían en la fuerza del agua, la fuerza curativa que lograba repeler, curar. Eran las divinidades que habitaban esos lugares acuáticos, eran los que necesitaban sustituir por una divinidad cristiana. Y recordemos que el cristianismo básicamente nace en una sociedad muy masculinizada, donde el papel de la mujer es mínimo, el papel de la mujer en el Nuevo Testamento también es prácticamente inexistente, salvo aquel inherente a la condición femenina, me refiero a la maternidad, a la concepción y tal. Y cuando necesitabas sacralizar, cristianizar un lugar donde había un elemento femenino pagano, como era una de estas damas del agua, tenías que recurrir a la Virgen. O sea, Bueno, o a santas. A santas en algún caso, pero precisamente yo le doy más importancia a que tuvieran que recurrir a la Virgen que no a una santa. O sea, me da la impresión de que da más categoría a lo anterior, a lo que sustituyes, que sustituiría por la Virgen que no por una santa. Superior, claro. Claro, estás hablando de un ente superior. Es decir, cuando tú tienes un lugar como las docenas que hay en Cantabria, pero yo qué sé, por poner un ejemplo, Virgen de la Peña, o qué sé, muchos otros sitios que hay, ¿no? Y tienes ahí una leyenda que cuenta Manuel Llano de unas anjanas gilanderas que iban con el buzo y la rueca por allí y tal, y dejaban tal, y en el mismo sitio tienes una Virgen con una leyenda además bastante peculiar, la leyenda clásica que probablemente muchos ya conocéis, que la Virgen se aparece en un sitio y la intentan hacer en el pueblo la iglesia, pero la Virgen desaparece. ¿Y dónde está la Virgen? Y vuelven al sitio y ven que está donde se había aparecido y la vuelven a llevar al pueblo y la Virgen vuelve otra vez al sitio, y entonces la gente decide que era la voluntad de la Virgen, que era la Virgen y por eso hacen el santuario, le hacen en donde está la Virgen de la Peña y no en Villanueva de la Peña. Y esto es un lugar relativamente cercano, que alguien puede decir, bueno, me da igual uno que el otro. Iros a Pisueña, por ejemplo, a Balbanuz. De Celaya a Balbanuz ya hay más de 2 kilómetros. ¿Qué sentido cristiano tiene hacer una iglesia a 2 kilómetros de una población? En el cristianismo las iglesias tienen que estar en el centro del pueblo y ser el eje del pueblo, no estar en el extrarradio, ¿no? O sea que, digamos que para ti hay una relación clara entre las janas y las vírgenes, y más en las apariciones de vírgenes cristianas. Pero las apariciones de las janas y las apariciones de vírgenes están vinculadas, una cierta relación. En muchos puntos sí, sabemos que en muchos puntos hay leyendas o hay toponimia relativas a janas en sitios donde al lado hicieron una iglesia dedicada a la Virgen. En unos sitios están solo relacionados por la toponimia, no nos han llegado leyendas. En otros sitios hay leyendas, como esta que he contado de Virgen de la Peña, y en otros sitios no hay ni toponimia ni leyendas, pero nos encontramos con estas vírgenes de perfiles difusos, de apariencias evanescentes, de luces que van y vuelven, ¿no? Con algo relativamente parecido a lo que nos suena a las janas, muchas vírgenes. En realidad hay una muy bonita, si la podéis ver ahí, de Chuchi García Preciado, de una informante de Bárcena de Cicero, que habla de una anjana de allí de Bárcena de Cicero, y dice:
pues yo me la imaginaba como si sería la Virgen, dice la señora textualmente, ¿no? Y es que al final ves la descripción y dices, realmente es muy parecido. Realmente la imagen angelical y tal es muy parecida, ¿no? Entonces, probablemente pues porque el origen es el mismo, o porque la idea se ha sentado en la cabeza de la gente, porque nunca cambió, quizá, también en muchos casos. Yo no sé si tienes algo más que quieras aportar o... Más compañeros. Sí, vale. Que les tengo un perro. Vamos con Iván, y para no ser distinto de los demás, ¿cómo ves la situación de la metodología de Cantabria? Yo no quiero repetir lo que han dicho ellos porque no comparto, pero quiero introducir una cuestión que no han enseñado. En los estudios que se han hecho hasta ahora, pues ya sabe recoger material, testimonios, etc. Se ha ignorado siempre el territorio de Cantabria, que no forma parte de la actual comunidad autónoma. La Cantabria histórica. Claro, me refiero a la parte de Asturias que llega al Sella, a la montaña palentina, a la montaña leonesa, norte de Burgos y encartaciones. Si dejamos fuera todo ese material mitológico, estamos construyendo una mitología de Cantabria parcial. Sí, con geografía. De hecho, las Janas en la parte más oriental de Asturias se llaman enjanas. Claro, pero es que da igual que se llamen sanas. Sí, sí, El producto cultural es un producto cántabro. ¿Por qué? Porque forma parte o tiene su origen en la mitología o en la religión pagana del pueblo cántabro prerromano. Con lo cual, independientemente que las llames sanas, enjanas, janas, es un mismo producto. Y nunca hemos llamado la atención de hacer trabajo de campo en esos sitios. Yo sí. Perdón. Hablo de forma general, Marina, ¿vale? Y me parece que eso es un aspecto importante. Y lo digo porque yo he empezado a hacer en parte un poco de trabajo de campo en esas zonas y he encontrado cosas que son claves, que no vienen a cuenta ahora en introducir. Bueno, respecto a la infantilización, no creo que haya que incidir más en el tema. Y luego hay otra problemática que tenemos, es que, y tú lo has hecho, Marina, no te des para aludida, pero básicamente los trabajos consisten en recoger, dar testimonio, pero no interpretar, no integrar todos estos testimonios dentro de un discurso coherente que nos presente una mitología como aquello que es una explicación del mundo de aquellas personas que lo vivían, como ha dicho Ángel, como algo real. De lo que creían. Y claro, no como personaje. Entonces, no tiene mucho sentido, por ejemplo, en el Aguanaz, cuando trabajo el tema del Trenti o del mundo Trenti, no tiene mucho sentido presentar a un personaje como el Trenti como un duende que hace bromas. Es que es absurdo, es infantil. Entonces, el problema que yo veo, o hacia donde yo creo que debemos ir, y ya sé que todos vosotros lo compartís, es hacia la interpretación y explicación de toda esa mitología de forma coherente. ¿Vale? Y eso, yo sé que tú estás haciendo un trabajo importante en ese sentido,
¿Eso es posible con los datos que tenemos actualmente? Si es posible, porque primero tenemos que trabajar valga la redundancia, el trabajo de campo. Las entrevistas son básicas, ¿por qué? Porque llegamos tarde, pero llegamos, en algunos casos. Y todavía hay gente que tiene en su memoria esa tradición oral y hace falta recogerla lo máximo posible. Y esos testimonios, junto a nuevas técnicas, como pueden ser la mitología comparada, la aplicación de inteligencia artificial, etc., nos permiten reconstruir de forma coherente qué significaba o cómo era esa mitología o esa antigua religión para aquellas personas que lo vivieron no como un hecho cultural. Es la que hablaba Ángel. Eso es. Como algo real. Eso es. Para nosotros forma parte de nuestro patrimonio cultural como herencia, pero esas personas lo vivían. Lo vivían. Y no hace tanto que lo vivían. Yo todavía he recogido personas que me han hablado de las ganas como si hubiesen existido, como algo real. Concretamente en Bodi. Vicente me hablaba de dónde vivía, a qué se dedicaba, qué recogía y cómo eran bajitas y no sé qué. Pero te lo explica como un hecho real, sin ninguna duda, porque lo ha vivido. Sí, una leyenda, Iván, es algo en lo que la gente creía. O sea, no estamos hablando de un cuento, que es otra cosa. Pero una leyenda es algo en lo que la gente creía. En un momento dado dejó de creer, pero que previamente había creído. Es la definición de leyenda. Hasta antes de ayer, si queréis, os cuento una anécdota de una chica que vino de Irlanda y me contaba, dice, allí, porque ahí todavía en Irlanda creen en duendes y tal. Y digo, te voy a llevar yo a un sitio, aquí también. Ah, pues no, pues ¿cómo va a ser eso y tal? Digo, te voy a presentar yo a unas personas que he conocido, después las entrevistó García Preciado, y digo, ya verás, a ver que te explique. Y entonces le contó a una señora que se llamaba Obdulia, decía, mira, había una fuente entre zarzales, ya unos zarzales ahí, un manantial, ¿no? Dice, aquí contaban que vivía uno de estos personajes, dice, y aquí tuvo hasta un niño y todo, nació aquí un niño de ella, dice, y fíjate aquí, ¿qué comería la pobre? Y aquí un zarzal ahí, se planteaba que qué podía comer allí la pobre, que en aquel frío, en aquella fuente y tal, ¿cómo podía estar? No dudaba que fuera... Y es que además había una carga emotiva, que eso no lo tenemos que olvidar en el estudio de la mitología. La emocionalidad y la emotividad están vinculados al elemento religioso. Al final es todo una especie, como dice Ángel, es una Bertanchance, es una visión del mundo. Está todo relacionado, todo vinculado. De hecho, Baby Tony va a sacar un libro sobre mitos escoceses, en que se habla que para hablar de estos mitos y de estos seres, la gente bajaba la voz, hablaba con respeto, porque eran dioses. Claro, tú no puedes hablar de dioses de cualquier manera. Pues yo tengo grabada una señora que me cuenta cómo su tía, para explicarle por qué la fuentona deja de echar agua y vuelve a echarla, habla de que estos son las anjanas. Ha dicho, estos son las anjanas. No lo habéis oído. Pero lo dice bajito. Y claro, y la señora esta me decía, pero esto lo dice porque tenía miedo a la iglesia.
No, se equivoca. Si eso lo compartía todo el pueblo, si nadie la iba a mirar mal por decir que las ángeles hacían que la fortuna dejase de echar agua. Lo hacía porque lo había aprendido de forma heredada, que de estas cosas se tienen que hablar con respeto y bajito. Sí, porque además esos personajes, que eso lo habéis trabajado vosotros mucho en el libro de las Sí, almas. tienes que tratar bien, tienes Claro. que ver a Dios bien. Sí, porque Por eso le llaman la buena gente. son ambivalentes. Son la buena gente. Sí. Y quería plantear una pregunta o una duda con lo que ha dicho Mari. Cuando habla de ángeles, ha dicho, se refiere a divinidades. Yo dudo mucho que sea divinidades en plural. Que sea una sola divinidad. Una sola que se manifiesta en todas. Eso. Como la Virgen María. Es que era lo que le iba a decir yo. Son Era lo que iba a decir yo. Es una Es advocación. una advocación. Es la típica que dice, yo soy mucho de la Virgen Macarena. Y dice, ¿qué? Es que la Virgen Macarena es distinta de cualquier otra Virgen. Todas son María, la Madre de Dios. No conozco que haya más que una. Ahora, que tengan distintos nombres. Pero claro, al estar distintas localizaciones, es lo que lleva, igual que la Virgen, lleva al final a creer que son distintas en la mentalidad de la gente. Pero eso no quiere decir que sean más de una. No creo en ello. Pues yo, en base a mi investigación y a los testimonios que tengo, etcétera, yo creo que es una y trinitaria. Bueno, es el Bueno, triplismo, ¿no? había lo de las mozas del agua, que eran tres, Claro. que se parecen a algo, una leyenda escocesa también, de tres que están en el agua y tienen bordados de oro y no sé qué, y parecía todo igual. Las matres también, ¿no? Sí, Las hay. constatadas en... Las tres vírgenes que eran hermanas. De la Masón, Sí. Rionansa y Celis. dos de Rionansa y una de la Masón. Las tres vírgenes hermanas. Sí. Una cosa que has dicho tú antes, Marín, que me parece muy interesante, que hay que resaltar, es el tema de esto, ¿no? Que comentabas que en realidad en lo que ellos se fijaban, ¿no? A la hora de hablar de estas divinidades convertidas en personajes, o sea, eumerizadas, ¿no? Es ese aniconismo en realidad que está detrás de esta percepción, de que en realidad lo importante es la función, o sea, el comportamiento. Eso está totalmente eso se engarza totalmente con la mentalidad religiosa de los pueblos indoeuropeos. O sea, está claro que hay un hilo directo en la consideración de esos personajes, de lo cual se deduce claramente que son divinidades que se han ido transformando por la sustitución de sistemas culturales, ¿no? Y claro, eso, volvemos al territorio, ¿no? La función está ligada al territorio, el comportamiento que es función está ligado al territorio. Por lo tanto, estamos hablando de una religión completamente insertada en el territorio. Y la mitología está inserta en el territorio. Por lo tanto, es que estamos hablando de lo mismo. Siempre estamos hablando de historia de las religiones paganas, ¿no? Pero claro, es que el cristianismo, cuando llega aquí, se imbuye de esas religiones paganas. Sí, eso Es que no era tan diferente, el cristianismo no era tan diferente de las religiones europeas. O sea, hay muchos elementos de conexión. Es que yo diría que es lo mismo. Claro. Igual es un poco exagerado, Sí, sí. pero el No lo cristianismo, tuvieron tan difícil para aclimatarlo. los celtas lo absorben Sí. porque no Hay es muchos algo elementos, ajeno. ¿no? creen en divinidades que están en el cielo, Claro, creen en la existencia del alma, Sí. claro. ¿eh? Y que después por unos méritos que solían ser méritos de guerra más que méritos de bondad, por una serie de méritos se iba al cielo, a un paraíso celeste con los dioses y tal, y el alma, ¿no? Eso es muy importante. Y eso es claro. muy importante porque Digamos que en Cantabria no dio tiempo al paganismo romano, los dioses romanos, a implantarse de forma importante. yo creo ¿Llegaron a tener importancia los dioses romanos? hay alguna estela a Júpiter, que es un dios claramente romano, pero siempre los estudiosos de estos temas también han dicho
que como los celtíberos y toda esta gente pueden tener una divinidad máxima celeste, pues que entonces, cuando vienen los romanos, pues hay veces que cuando adoran a Júpiter, en realidad están adorando, se ha superpuesto todo, ¿no? Están adorando pues, a esa divinidad jupiterina, celestial y tal, pre-romana. Cuando entra el cristianismo, cuando intenta implantarse el cristianismo en el territorio del norte, en Cantabria concretamente, que tardó bastante en implantarse, ¿no? Se encontró con creencias más procedentes del mundo celta, quizás algo romanizadas, o cómo estaba el asunto. Yo, bajo mi opinión, la cultura y la religión básicamente con una capa muy pequeña de romanización superficial. Pero mira, esto, si queréis lo uno con un punto que tenía pensado exponer, que es cuál es el origen de la mitología de Cantabria, ¿no? Y siempre o tradicionalmente mucha gente ha atribuido el origen a la cultura clásica, griega, romana. Es insostenible. Con los datos actuales es insostenible. Tenemos que entender que nuestra mitología, la mitología de Cantabria, es la expresión autóctona de una mitología universal, original, que a lo largo del desarrollo y la evolución ha ido cambiando y se va expresando en cada sitio según la cultura de cada zona, ¿vale? De esta forma tenemos que entender o visualizar nuestra mitología como si fuese un yacimiento arqueológico en el que se van superponiendo diferentes capas culturales, ¿vale? Y lo sorprendente para mucha gente, supongo, que voy a decir que las últimas investigaciones de antropología evolutiva y de mitología comparada señala que todo este origen está en el Paleolítico superior. Casi nada. ¿Qué es eso de la antropología evolutiva? Bueno, pues es una rama de la antropología que utiliza las técnicas de la genética para estudiar la evolución de los mitos. Entonces hay un trabajo muy famoso de un investigador francés que es Julien Duy, ¿vale?, que profundiza en el origen del Polifemo, en consecuencia el origen de nuestro Jáncano, y establece que su origen mínimo tiene que estar al menos en hace 18.000, 17.000 años, cuando se produce la apertura del estrecho de Bering. ¿Por qué? Porque no hay ninguna otra forma de explicar que el mismo mito esté presente en Asia, en Europa y en América, ¿vale? Y curiosamente, cuando reconstruye ese mito, también hace una comparación con el estudio de la genética y está asociado a un haplogrupo que es X2. Quiero recordar, pero bueno, da igual. Y la línea de expansión de ese haplogrupo coincide exactamente con las líneas de expansión del mito del Polifemo. Y la viejanera, o la vieja,
que aunque es muy desconocida para la mayoría de la población de Cantabria, es el mito central o el fundador de nuestra mitología, tiene duplicaciones en culturas que están en 4 continentes, desde África, Asia, América y Europa. Solo podemos explicar esas coincidencias a partir de un origen común en el Paleolítico superior. Sí, no, que luego hay un cambio climático, pues hay esa diáspora de grupos que arraigan y desarrollan de manera autónoma esos hilos, pero realmente eso estaba previamente ya. Lo que ocurre es que también, como los esquemas mentales del ser humano son en muchos casos iguales en diferentes continentes por separado, también en algún caso pueden haber pergeñado algo semejante en un sitio y en otro, sin que haya habido una transmisión cultural directa o un origen común, claro, sino que el origen común está aquí, en el cerebro humano. Claro, la base genética de nuestro cerebro. Pero eso puede ocurrir en un caso. Cuando los casos se reproducen en Asia, en América, en África, en Europa, un caso vale. 2, 3 son conspiraciones. De hecho, no. Y de hecho, bueno, y lo que quería decir, para acabar un poco con esa exposición, tenemos ese origen remoto. Y la última capa, y la más importante, el sustrato cultural que se detecta en nuestra mitología popular es el celta. ¿Vale? Pero solo es el último, tú estás diciendo que solo es el último estrato, que hay otros debajo como en la mitología, ¿no? Claro, de la edad del bronce, del neolítico, incluso encima podemos detectar estratos romanos, pues evidente que algo tiene que quedar, y cristianos. Pero no tienen tanto impacto como el sustrato celta. Sí. Un segundo. Y si tenemos el consenso más o menos aceptado de que nuestra mitología tiene un origen celta, tendremos que buscar una estructura mitológica celta. Sí, ver los paralelos que hay en todo eso, comparar y ver. Claro. Y esto va a chocar porque, claro, son datos que yo conozco y que conoce Baby y Toño, pero no se conocen popularmente. Estos datos nos hacen ver que la viejanera, es la folclorización de la antigua diosa madre. Y entonces tenemos que tener una trifuncionalidad en nuestro folclore. Si lo estudiamos a fondo, hacemos comparativa, mitología comparada, etc., ¿dónde está esa trifuncionalidad? Viejanera como fósil de la antigua diosa Dana, calidad fosilizada en la Guajona paletona, que es un mito, es el mismo mito documentado pero sin publicar todavía, y la tercera pata de la mesa, Brigitte, y que esa queda fosilizada en la Sayona que recogió García Preciado, que nos dice que los chavales iban a la cueva no sé qué, no me acuerdo, cueva del Castro puede ser, el día de San Juan, a hacerle ofrendas. Permíteme, Iván, que diga a las personas que están aquí que, claro, está hablando de investigaciones que él está llevando a cabo, pero que todavía no han sido publicadas. Es decir, entiendo que es un poco difícil de comprender el tema de la vieja, porque es un tema bastante novedoso, que saldrá,
pero... Claro. Es chocante y es difícil de comprender, pero sin embargo es que la base es, digamos, el eje esencial para empezar a comprender nuestra mitología. Si no empezamos a comprender eso, es que no estamos entendiendo todavía nada. Yo creo que, si os parece bien, vamos a dar paso a preguntas de los asistentes. Si tenéis alguna pregunta sobre alguna de las cosas que han hablado, cualquier otra pregunta. Bueno, a mí me interesaría ¿qué podemos saber de lo que eran estos dioses? No porque, como siempre nos han presentado como lo que estáis comentando, ¿no? Pues como poco serio, pero verdaderamente yo entiendo que eso tendría que tener, anteriormente a que pasasen estas cosas de la cristianización y todo esto que estáis comentando, ¿qué representaban realmente? Si de eso hay posibilidades, o se sabe algo, o... Pues sí, poco a poco, ¿no? Se van investigando pues, leyendas, informaciones dispersas y se va haciendo esa comparación con estructuras mitológicas de otras culturas que se ha tendido más, inferencias. Sí, poco a poco se va haciendo una arquitectura un poco de todo ese panteón, de toda esa mentalidad antigua, ¿no? Pero claro, lleva mucho tiempo. Es muy parcial. Es una cosa que no es tan fácil. O sea, yo entiendo la pregunta, pero... Es que lo de la Anjana, ¿no? Pues, claro, es que... Pero es que se queda todo tan... Yo entiendo que eso sería otra cosa, ¿no? No creas, lo que sucede, ya verás, lo que sucede es que se pueden estudiar prácticamente uno a uno y luego llegará el momento de sistematizar. Pero con la mitología pasa un poco lo contrario. Si te fijas y hay algún ejemplo últimamente, siempre hay alguien que está sacando libros en los cuales pues hace una ilustración y hace un batiburrillo, por llamarlo así algo suave, y no se puede llamar algo peor, un refrito de aquí y de allá, y saca un libro. Y si saca un libro solo de Cantabria, pues bueno, no se vende mal porque es lo que la gente compra. Si ya consigues uno de Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco, ¡buah!, vendes en toda España. Y no tiene ningún valor. No sé si debería decir esto, pero como se firma y va a salir ahí, luego viene el autor, pero para mí no tiene ningún valor. Para mí no tiene ningún valor. Pero es un mundo donde hay mucho, como se dice, el aprovechategui, ¿no? Pero en realidad es lo que decía Marina. Si quieres hacerlo seriamente, lo que tienes es que estudiar caso a caso cuando hay suficientes hilos de los que tirar para componer algo, y a partir de ahí llegará un momento en el que se podrá hacer un estudio más global. Que eso sea más rápido o más lento, el tiempo lo dirá. Yo tengo un trabajo, por ejemplo, que lleva 1 año y pico, va a ser publicado, del Juan Cano del Dobra, ¿no?, que es el primer ente mitológico que se recoge en Cantabria, creo recordar. Yo por lo menos creo que no hay ninguno antes. Lo recoge Escalante hace 150 años, va a hacer, sí, el año que viene serán 150 años. Prácticamente es una cosa para mí alucinante, no ha tenido ningún tipo de trascendencia. Ahí en el Monte Dobra, un sitio, joder, que no está muy apartado, está en Monte Dobra, que le ve todo el mundo, que es un elemento de esos que decía antes, un elemento geográfico interesante. Tú si miras en Dobra te das cuenta, perdón por lo que voy a decir, parece un pecho con un pezón, es una cosa, era una cosa que llamaba la atención a la gente. Entonces la gente empieza a fabular por algún motivo, y si tú hay un Juan Cano, nos lo dice Escalante, luego viene la arqueología y encuentra allí el Ara de Erudino, que ya empiezan las interpretaciones de quién es Erudino. Llega el cristianismo y pone ahí una capilla a San Cristóbal. Y no me extiendo más porque está en el artículo, no es que me quiera hacer a mí mismo un spoiler, pero está ahí, no quiero monopolizar más, pero quiero decir que he estudiado ese caso y a partir de ahí habrá que estudiar otro caso aquí, otro caso allá y luego componer. Pero hacerlo así a lo bestia, coger todo a la vez, no parece una tarea fácil y sobre todo es arriesgada desde el punto de vista científico, para mi gusto. Aunque siempre puede haber el aprovechado que dice, vamos a sacar algo con esto. Otro libro para niños. Otro libro para niños, claro, que ese es el problema. El otro libro para niños. Y yo creo que además en el mundo antiguo, el de aquello, el de romano, ¿no?, que aparte de haber seres divinos, divinidades importantes,
también había genios, númenes, es decir, seres más inferiores, igual que el cristianismo, pues tenemos las divinidades, la Virgen, Cristo, y después hay santos, los santos que están por debajo, ¿no? Y luego pues hay incluso supersticiones, ¿no? Que se le pone perejil al santo que hay allí, que parece un poco los dioses lares de la casa romana, sí, la casa romana. Pues en el mundo antiguo también pudo haber eso, geniecillos de fuente, no sé qué, no solo divinidades. Y yo he investigado, todavía no lo he publicado, lo tengo preparado para una conferencia, en qué creían los antiguos cántabros cuando llegan las influencias cristianas. ¿Y cómo se puede saber? ¿Con qué elementos podemos contar para saber un poco de su mentalidad? Que es muy raro, ¿eh? Las creencias, pues lo que pasa es que las creencias a veces dejan señales tangibles, porque hay ritos, hay ofrendas, hay santuarios, hay dedicaciones en aras, entonces tenemos objetos materiales para llegar un poco a lo inmaterial, al pensamiento, ¿no? Entonces, uno de los elementos que nos llegan desde el pasado directamente y con el que podemos contar para eso son las estelas funerarias. Las estelas funerarias que conocemos de los cántabros del siglo I, II, III, IV, hasta el IV por lo menos. Todas estas estelas, claro, son ya de época romana, pero no son totalmente romanas, porque la escritura es en latín. Suele haber una dedicatoria a los dioses manes, que son los dioses de los muertos romanos, pero después hay algo que existe en Cantabria y en algunas partes del norte nada más, no en toda Hispania desde luego, solo un poco en la meseta, Galicia, la parte más norteña de lo que se ha llamado la Hispania indoeuropea o España céltica, que es que además de esos textos en latín y con nombres del difunto, de los que hacen el ara, nombres incluso no romanos, sino los nombres vernáculos, ¿no? Anna, Dovidena, Ambato, nombres indígenas, durante 4 siglos, eso manifiesta alguna permanencia de la parte indígena. Muchas de ellas presentan todo esto, estos símbolos en las cabeceras de las estelas. Y estos símbolos, claro, no están para decorar, simplemente. En una estela de un cementerio cristiano, nosotros vamos y podemos ver pues una cruz. Eso es más floreada o simplemente 2 rayitas, pero eso es todo un símbolo religioso que dice que el que ha muerto allí, el que está sepultado allí, ha muerto bajo la señal de Cristo. Es todo un símbolo de toda una religión, una manera de pensar. Pues las estelas cántabras durante siglos tienen en sus cabeceras, destacando y a gran tamaño, y en las estelas estas que conocemos, gigantes, de 2 metros de diámetro y así, el único motivo. Es decir, hay algunas que tienen un símbolo de estos por una cara, otro símbolo por otra, y esto sí que no es romano en absoluto. Los paralelos más antiguos están en Hallstatt, en Centro Europa y así, clavados, exactos, en metavistería, en metales sobre metales, y en oro incluso, en medallones, en fíbulas, en objetos más pequeños. Y aquí después, y en Hispania también aparecen así. Antes de que lleguen los romanos, aparecen todos estos símbolos que son símbolos religiosos. No están ahí por decorar, no. Y son símbolos religiosos porque toda esta gente céltica no creen en divinidades con forma humana. No son divinidades antropomorfas, sino que los ven como grandes potencias o así. Y entonces, cuando hacen imágenes de ella, hacen esas imágenes geométricas. Del sol, o de la luz, o de no sé qué. Y todo es geométrico, no suelen hacer estatuas. Y esto, cuando llega el cristianismo, claro, eso se vería, claro, con imágenes, lo podríais ver, pero adopta todo esto. No solo en Cantabria, sino en toda Europa y sobre todo en Hispania. Adoptan esto y como estas imágenes con dentellones solares y así, son la imagen de una divinidad celeste, luminosa, es decir, no del cielo oscuro, sino celeste, luminosa, pasan a ser imágenes de Cristo. Eso quiere decir, si hay ese traslado, quiere decir
que antiguamente eran muy importantes, eran imágenes máximas, imágenes divinas, como para que después puedan ponerse en paralelo y en correspondencia con la máxima divinidad celeste cristiana. Y están creyendo en esto, en la existencia del alma, que el alma remonta al cielo, y creen en divinidades celestes luminosas. Y lo creen durante siglos, porque durante siglos aparecen unas estelas. Bueno, se sigue creyendo, y lo siguen creyendo. Hasta el siglo El IV. cristianismo es eso. Y el cristianismo pues tiene muchas concomitancias. Mira, en el documental sobre los pasiegos de estos hermanos... Gutiérrez Aragón, sí, ¿no? no, estos... los Valles del Silencio. Hay una entrevista muy interesante a un paisano. Entonces les preguntan, ¿no? Unos cuantos, bueno, ¿vosotros en qué creéis? ¿Y cómo veis? ¿Existe Dios? ¿Existe el cielo? ¿Existe el demonio? Y tal. Entonces hay uno de ellos, en un momento dado, es que, como yo ya he leído tus trabajos sobre este tema, es que en ese momento digo, coño, perdón. Es que está hablando de una divinidad solar, aérea, celeste, un señor de Campillo, de por ahí, que es que está hablando, no, Dios existe tal y eso, tal, y está hablando de esa divinidad celeste, o sea, es una imagen de Dios absolutamente como una potencia impersonal, una potencia celeste. A ver, que este documental se ha rodado hace 10 años. Sí. Este señor a lo mejor todavía no se ha muerto. O sí, pero se ha muerto hace muy poco. O sea, es que eso, es que hay un hilo directo. Bueno, también es verdad que los pasiegos tienen esa extraña relación con la religión católica, ¿no? Hay iglesias, solo a partir del siglo XVI, XVII, hay una recristianización por obra del Concilio de Trento, unas misiones que se envían allí ¿no? Gracias a doña Madalena de Ulloa, ¿no? que paga esas misiones que van allí a recristianizar a los pasiegos y tal. Entonces, realmente es un pueblo muy peculiar porque tiene, pues eso, una relación bastante personal con las instituciones religiosas, con las ceremonias, con los rituales, con el calendario religioso, pero es que está ahí, o sea, que es que esto es de hace 4 días, ¿no? Sí, y después, vamos, en imágenes os mostraría pues 100 imágenes o 200, bueno, las que quisieran, hasta aburrir, de cómo todos estos símbolos pasan a las iglesias como imagen de Cristo, ¿no? Yo soy la luz del mundo, entonces a partir de ciertas citas bíblicas de Cristo como luz del mundo y tal, pues pasan todos estos símbolos que eran religiosos ya importantes, pasan a ser símbolos adoptados por el cristianismo. Ya, aunque si vemos una iglesia pues llena de esvásticas o llena de soles de estos, no es que haya paganismo hasta nosotros, sino no, es plenamente cristiano, pero han adoptado las imágenes anteriores. Y las decoraciones de las casas, sí, esas ensapétalas, todo eso son símbolos solares. Pero en iglesias románicas, hay una iglesia románica, por ejemplo, en Idiazábal, en Guipúzcoa, del siglo XII, que yo creí que era una cosa moderna, porque una iglesia que está llena de símbolos de los que aparecen en las cabeceras de las estelas de Cantabria, precisamente, esvásticas, pero toda entera, por todos los costados, por todo, de Guaymá, una cosa asombrosa. Y claro, con un sentido profundamente cristiano, ¿no? Esos soles como imagen de la luz de Cristo y tal, pero adoptando eso, el traslado. En los modillones de rollo de las iglesias son, bueno, es una cosa tremenda. Y antes el mundo visigodo, ¿no? Visigodo como imagen de Cristo. El mundo cristiano adoptó muchas cosas de... Pero bueno, también los romanos, ¿verdad? El sol invicto, o sea... Sí. Es que, a ver, es que los romanos son indoeuropeos, entonces es que, a ver, es que es un mismo hilo. Por eso hablábamos antes, ¿verdad? Lo decías tú, Iván, es que la cantidad de elementos comunes que tiene el cristianismo con las religiones precristianas es que facilitó muchísimo la cristianización. Sí. Es que debió de ser muy fácil. Yo veo que era fácil porque no era ajena. Claro. Y si todo eso ya lo conocías, ya lo practicabas. Claro, sí. Solo que te venía un señor que te decía, eso no se llama X. Se llama Júpiter. Pero es lo mismo. Pues llámalo Júpiter, si quieres, ¿qué pasa? Pero comentabas, Ángel, el tema de las pervivencias del paganismo. Yo creo que han pervivido más
de lo que parece. Bueno, sí, Pero claro. mucho más. Y dentro del cristianismo hay cosas que no son plenamente cristianas, son adoptadas, son tradiciones y tal. Pero La Iglesia lo permite y tal, pero no son... te doy la razón en que para ellos pervive el paganismo, pero siendo plenamente cristiano. Sí, sí. Sin duda alguna. Adoptado. Solo que sus prácticas son paganas. Sí, sí, hay cosas. Y de épocas y romanas y de otras anteriores y tal. Pero que ha llegado hasta hace 2 días. Os puedo hablar, por ejemplo, de un médico que me contaba que un médico actual del Servicio Cántabro de Salud, que su abuela al nacer cogió su cordón umbilical, lo llevó debajo de un roble y lo enterró. Debajo de un roble. Y le preguntaba, ¿para qué? Pues el paisano me decía, pues decían que para que cantase bien. Absurdo, eso no tenía ningún sentido. Pero si os vais a la mitología de Cantabria, ¿quién nace al pie del roble? El ojáncano. ¿Por qué entierras el cordón umbilical? El ojáncano, ¿cómo crece? Fuerte, como un roble. Lo entierras para que el niño crezca fuerte, sano, como un roble. Fíjate, los robles hendidos, el pasar a los niños termiados, ¿no? Y ojo, la paisana esta seguro que era cristiana de misa domingo sin fallar. Sí. Es que es todo un sistema Pero- complejo. Pero Muchas toda esa pervivencia la incluyen dentro de su cultura, mezclando cristianismo, paganismo. Yo es que no... Sí, eso siempre ha existido. Cuando un pueblo va con otro y tal, y va al final, en América, en todas partes... Es que hay un sincretismo. Por eso yo tampoco estoy muy de acuerdo con la idea un poco que siempre se maneja de que la Iglesia llegó, destrozó todo. Mentira. Hay textos creo que es del siglo V. Sí, de este... ay, por Dios. Bueno, sí. Que dicen, no destruyáis a los ídolos. Darles otro sentido, darles otra dirección. O sea, la iglesia era muy inteligente. Pero el Papa era Gregorio Magno. Sí. Entonces, a ver, al final el sincretismo beneficia a la cultura que se ha superpuesto. Y la cultura que se ha superpuesto, pues le parece estupendo, y entonces es una manera pues de recoger esa emoción, esa vinculación, ¿no? Y llevarla a tu terreno. Y yo no creo que fuera tan vindicativa, por eso, tan destructora y tal. Le venía muy bien el reconducir y el Eso se ha demostrado resimbolizar, ¿no? Arqueológicamente a veces se ha excavado una catedral y debajo de lo que es el altar, la zona más sagrada de la catedral, han excavado y que aparece un templo de Júpiter, el máximo dios de época romana. Y es decir, que todo el mundo iba allí y tal. Siempre es así. Sobre eso, ¡pum! El santuario permanece, que la vocación cambia. Sí. Pero el santuario siempre, Eso es, porque el santuario está vinculado al territorio. Y el territorio siempre despierta la emocionalidad y la adscripción de la emocionalidad de la persona, que al final es la voz de sus antepasados. O sea, han ido allí durante generaciones, es a lo que está vinculado, a lo que está unido, ¿no? Estoy de acuerdo en eso, que igual no hubo tanto choque ¿qué va? como sincretismo. Pero si los especialistas religiosos se pasan de una a otra religión con una alegría, si eso está en los textos, está en... Yo, para alusiones, cuando hablo de choque, yo me refería a la zona, el Asia Occidental, la zona de actualmente Israel, Turquía, esas zonas, pero no lo he pasado a la Europa. Sí, bueno, ese es otro mundo. Que es otro mundo. Y como dije antes, sigue haciéndolo, ¿no? Sigue destruyendo las huellas de las religiones anteriores. Eso en Europa fue completamente distinto. Fíjate un detalle, porque a veces pensamos en los curas como algo
fuera del pueblo, ¿Qué va? y el cura de base del pueblo era pueblo, puro y duro, que tenía Y cuatro... tenía sus supersticiones Que también. claro, tenía 4 conocimientos básicos de su religión, pero no era la alta cultura de las élites eclesiásticas. Y eso llega a ser tan así como que la Saga Larreta, en uno de sus escritos, nos dice que los curas y monaguillos solo comen pan no sé qué día, y la noche de la vieja. La noche de la viejanera, el 31 de diciembre. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que tienen interiorizada esa creencia como algo normal de su cultura. Dentro del calendario cristiano. Y que ese día es especial y pueden comer las hostias, que son panes. Oye, dejamos que... Sí, ¿alguien más Sí, quiere? vamos aquí. Sí, No, solamente Ángel. Joder, mira que de manos hay. hay un par de manos. Comentabas, Ángel, lo de los símbolos dentro de las iglesias, quizás estabas pensando en lo de los símbolos solares dentro de las iglesias, quizás estabas pensando sobre todo, o el mejor ejemplo que podemos tener es en Santa María de Leveña, el iconostasio. O sea, tenemos un iconostasio en Santa María de Leveña con varios símbolos solares y lunares, pero es que el iconostasio dentro del ritual mozárabe se utilizaba para santificar la hostia, la sagrada forma, a ojos ocultos de los fieles. O sea, es el lugar más, es el sacrosanto, es el lugar más sagrado a la hora de la consagración. Se hacía detrás de un iconostasio, que ya está enfrente del altar, pero que fue iconostasio, que en cualquier caso en Leveña ve el tamaño que tiene tan pequeño, que para tener un iconostasio, pues bueno, es muy chiquitita. El momento más sagrado de la consagración, del ritual, en ese caso mozárabe, católico por ritual mozárabe, se hacía detrás de un símbolo solar. Se hacía detrás de un símbolo radial. Que eso es impresionante, lo que tú dices. Hasta tal punto. Y son símbolos que a veces son no parecidos, sino a veces que exactos a los que hay siglos antes en las estelas estas, ¿no? Lo que pasa es que es la misma iconografía, pero con una distinta iconología. Es decir, en cuanto al dibujo, el diseño es el mismo, clavado, exacto, pero ahí, en vez de ver a Erudino, a no sé qué, pues lo que ven es a Cristo. Pero vamos, se ve que hay un traslado total Y una segunda cosa, que luego, lo de las vírgenes y las aguas que comentáis, en unas semanas vamos a tener, no solo en Cantabria, en España, vamos a tener la mayor romería que se hace a una virgen, que la Virgen del Rocío. La Virgen del Rocío, que tiene nombre de agua y vive en las aguas, vive en Doñana, la Virgen del Rocío. Y hoy día todavía sigue habiendo romeros y gente, miles de personas que van a adorar. ¿A quién van a adorar? Van a adorar a Astarte y una diosa de las aguas. Ya está, y hablamos de la Virgen del Rocío, que es la Virgen del Rocío, ojo, que no es Balmanuz, que vamos a decir mucho más de andar por casa, o la Virgen de la Aparecida, o lo que fuera. Hablamos de la Virgen del Rocío, que es el máximo de las vírgenes en España. Y si comentas el tema de adoración a aguas, en Pujayo, en San Vicente de León, perdón, las aenjanas iban por la noche a medianoche al río y tiraban piedras al río por la espalda. Una adoración a las aguas, clarísimamente, es decir, un residuo, un recuerdo de la adoración prerromana a las aguas, evidente, o sea, pero es manual. Y eso te lo cuentan en 2025. Sí, ha quedado... Y las anjanas, eso. Entonces he oído el audio, ¿verdad? No sé si te... que iban y hacían esa ofrenda. Es una cosa tremenda. Habéis dejado claro que hay una relación entre la mitología y las leyendas actuales del arco atlántico, ¿no? Del mundo celta. Podemos trazar líneas hacia Irlanda, desde el norte de España y tal. La mitología y las leyendas que nos llegan ahora vienen de una religión probablemente céltica, ¿no? Y las religiones tienen una cosmogonía, una forma de cómo se creó el mundo, cómo se hacen los dioses y cómo nacen los humanos, ¿no?
¿existe alguna teoría o algún esbozo de cuál pudo ser la cosmogonía céltica o de algún otro pueblo indoeuropeo que se pueda vincular con la mitología cántabra para darle solidez, parece que las mitologías sólidas que les han llegado, ¿no? La griega y todas estas, nos ha llegado como se creó el mundo y del libro de los dioses? Claro, es que lo que ha llegado aquí, lo que nos ha llegado aquí son retazos de algo que hubo, lo que llamamos mitología cántabra. Es como un libro que, que nos ha quedado 10 hojas en un libro de 200 páginas. Claro, es una cosa. No hay ninguna europea a la que se pueda vincular, que podamos decir, igual ahí vinculamos. Que nos cuente un poco, Toño. No, cuéntalo tú. Introdúcelo tú y yo realmente. Manuel Llano hablaba del primer árbol del mundo, ¿no? Claro. El primer árbol del mundo. Como la nórdica. Como en Brasil. Como en Brasil. Y tiene 5 ramas: la sabiduría, la salud, la maldad, ahora no recuerdo exactamente, pero es exactamente la misma leyenda celta o nórdica del primer árbol. Pero como conocemos tan poco todavía a nivel popular e incluso académico de nuestra mitología, tenemos cosas muy sorprendentes. El otro día Baby en su programa hablaba de la leyenda del fin del mundo, ¿vale? Eso no lo conoce nadie en Cantabria, nadie, y es una leyenda de primer orden mundial, o sea, pero directamente. Y tú la comparas y dices, bueno, voy a hacer mitología comparada con el Ragnarok nórdico. Y dices, pero ¿cómo es posible? Esto es una transcripción literal de las profecías de los nórdicos, porque es exactamente lo mismo. Y otra cosa que no conoce mucho la gente es la leyenda del fin del mundo celta. ¿A quién se parece? A nuestra leyenda del fin del mundo. Y todo esto y podemos decir, ¿cómo es posible que se parezcan todas estas leyendas tanto? Pues, pero por un momento, hablando de este tema, de la concepción del final de los tiempos para los indoeuropeos, eso todavía se puede recoger de manera indirecta en las profecías y en la comunicación al Senado cántabro que hace San Millán cuando llega a Amaya. Eso lo tengo yo un poco trabajado en el estudio que hice sobre... Comenta un poco a qué te estás refiriendo. Comenta un poco porque la gente igual no sabe. Sí, bueno, tengo un trabajo ya de hace algún tiempo sobre precisamente la visita de San Millán al Senado cántabro en vísperas del ataque de Leovigildo. Bueno, ahí trabajo algunas cuestiones sobre si era un agente encubierto, un poco el tema de cómo evoluciona el anacoretismo. Sitúanos históricamente. Bueno, estamos hablando del siglo VI, ¿no? Sí, 574, ¿no? Me parece que es la fecha, ¿no? Entonces, precisamente cuando San Millán llega, San Millán es un celtíbero, ¿vale? Aunque es anacoreta, es cristiano, es un santo, ¿no? Es un especialista de la nueva religión, pero él está en ese mundo todavía, o sea, él sabe cuáles son las... O sea, él está incardinado todavía en esa cultura de larga duración de las religiones precristianas, ¿no? Y de alguna manera él, cuando llega a Cantabria, cuando llega al Senado cántabro de Amaya, que era pues, la capital de facto un poco de esos pervasores, ¿no? Que aparecen en el texto en el que se narra todo esto, pues él de alguna manera intenta llevarles a su terreno aludiendo pues a conceptos digamos compartidos con ese fondo, digamos, de las religiones celtibéricas, precristianas. Hay ahí también, bueno, también hago alguna mención a que en Amaya podía haber algún centro de incubatio, en fin. Bueno,
o sea, hay todavía, en ese momento todavía se están manejando, o sea, a nivel mental, estos cántabros que no estuvieran cristianizados, que estaban quizá deficientemente cristianizados, o sea, todavía hay una serie de elementos y de previvencias de esa visión del mundo que él intenta aprovechar para llevarles a su terreno y conseguir que antes de que Leovigildo pueda digamos, ataque, digamos, ese lugar, pues que se plieguen a su voluntad, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, ahí está esa noción del final del mundo que es la compartida por todos estos pueblos indoeuropeos. O sea, estamos hablando del siglo VI, El agua y el fuego. ¿Me dejas explicarle una cosa a esta muchacha que has planteado un poco que nuestra mitología es una mitología menor respecto a las grandes mitologías griegas, celtas? No, más frágil ahora. Más frágil. Sí, vale, perfecto. Te agradezco el matiz. Yo lo dudo. Lo que ocurre es que existe una pésima divulgación de nuestra mitología y deberíamos empezar a ponerla en valor. Nos han bombardeado con la enjana rubia, buena y con el ojáncano y nos hemos quedado ahí. Pero yo te puedo hacer un listado ahora corriendo de mitos y leyendas que seguramente la mayoría no conozca. Y sin embargo están en la propia obra de Manuel Llano. Puedo hablar de el hombre con la cabeza de lobo, uno. El ojáncano, el hombre que tenía tantos ojos como días el año. ¿Qué más? El gatón negro. El viejo del monte Corona. El diablo rojo. El diablo rojo. Que por ejemplo es una figura increíble. Leyendas, por ejemplo, con la onjana y el sevillano. No está bien explicada. Tenemos la onjana y el sevillano, por ejemplo, es la misma leyenda que en la mitología celta habla de la conversión de Kailash en Brigitte. Kailash, la diosa del invierno, viaja a Avalon, creo que es, y se convierte en Brigitte en lo que es la primavera. Si leéis la leyenda de la onjana y el sevillano un poco detenidamente, una onjana vieja le dice: espera que te llegará mi hija y te compensará, más o menos. ¿Y cuál es la recompensa? Que llegan los frutos de la primavera, que llega la primavera. Es exactamente la misma. Con lo cual, retomo la idea inicia. No es que nosotros no tengamos una mitología al nivel de la vasca, por ejemplo, o al nivel de la bretona. Es que, por un lado, no está suficientemente investigada y por otro lado no está suficientemente divulgada. Por ejemplo, déjame acabar, quiero reivindicar a Llano, a Manuel Llano, todo el mundo le conoce, pero nadie la ha leído. Que ese es un problema muy grave. Y además, luego, encima, todos saben que mentía. Todos saben que se lo inventaba todo. Luego, te pones a hacer trabajos de campo y la gente te empieza a contar lo mismo que escribía ya, ¿no? Es decir... ¿Quién fue el primero que dijo que mentía? Porque era para correrle a... Pero... ¿Qué intención había esa?
quién fue? Pues García Lomas. El origen fue Lomas. Tengo una pregunta. ¿Esos cuentos, leyendas y mitos están inseridos en las instituciones educativas? Porque creo que sería interesante que las instituciones, principalmente los niños, porque han hablado aquí de los niños, de libros, y he investigado y creo que en Cantabria solo hay como 3 autores o libros que cuentan de las leyendas hacia los niños. Yo, por ejemplo, en Brasil hay muchos mitos y leyendas y los he conocido de niña, en la época de la primaria, en la secundaria, que se trabajaba cuáles eran los mitos. Y como tenía el boi bumbá, que la gente se vestía, había 2 personas que se vestían de un buey, y tenía las fiestas, así como las fiestas de San Juan o lo que sea, y la gente celebraba, y en esos días que había los días de los mitos, en Brasil también se celebraba. Y cuando había esa celebración, nosotros sabíamos a qué se refería, porque lo conocíamos. El Saci Pereré, que es un negrito que tiene una gorra roja y que tiene su pipa siempre en la selva, que está protegiendo a la floresta o el cerro, y que si alguien corta un árbol, que viene para reivindicar o vengarse de esto. Es hermoso, pero está en las instituciones educativas para que estos niños puedan valorar y conocer y saber que es muy rica dentro de Cantabria. Sí, pero está muy, pues eso, muy simplificado. O muy poco hablado. Sí, y luego pues en la secundaria, por ejemplo, pues desde la asignatura Patrimonio Cultural de Cantabria, pues sí que hay un apartado dedicado a etnografía, en el que se trata algo de esto, pero claro, es un temario tan exigente que es que no da tiempo a hacerlo en condiciones y luego pues son asignaturas optativas que no en todos los centros se ofrecen. A ver, es un tema un poco... A ver, aquí sigue habiendo como, no sé, es un en Cantabria hay un anticantabrismo feroz. Cosa que es absolutamente increíble, o sea, porque es que además, pero ¿por qué? O sea, es una cultura muy rica. Vamos a ver, es que no sé a qué se asocia el cantabrismo, bien entendido como aprecio y conservación, eso es. Es que no lo puedo entender, es que no sé si vincular alguna ideología política que no interese. Yo creo que en el fondo hay mucha ignorancia. Sí, sobre todo ignorancia. Sí, pero hay algunas instituciones que realmente hacen una cruzada en contra de... Sí, la historia. Vamos, es una cosa... Yo he vivido muy recientemente, por ejemplo. De tal forma no se puede enseñar bien lo que no se conoce bien. Bueno, tampoco interesa enseñarlo, ¿no? Ni estudiarlo. Sí, bueno, previamente que estudiarlo. Hay más gente, más preguntas. Yo, una pregunta a Iván Díaz, muy así, muy breve y muy humilde. El autor que ha citado el trabajo sobre el origen de Polifemo, que yo he apuntado Jurien Duy, ¿me lo puede concretar? Porque no lo veo aquí en la bibliografía. Jurien, ¿vale? D mayúscula, apóstrofe, U-I. ¿Vale? ¿Y el trabajo, el artículo? No recuerdo exactamente el título, pero si tú pones el autor, Polifemo, investigación, creo que está en la academia ahí. Sí. Academia.edu. Yo me despido de todos. Bueno, solamente en relación a lo que habéis estado hablando de los árboles, que me ha parecido bastante interesante. Justo hace un par de semanas en Radio 3 hay un programa que se llama Bosque Animado y hablaban justamente pues, de los árboles notario, ¿no? De los árboles que notifican pues, los nacimientos, los fallecimientos en muchas culturas, en muchos lugares. Y bueno, justamente pues hace un tiempo estuve hablando con una de las personas representantes de la Asociación La Vijanera. Me hablaba pues, que allí cerca de Silló hay un árbol, hay un roble bastante monumental al que le hacen culto y al que representa para ellos un lugar de comunión, ¿no? de encuentro entre el propio pueblo. Entonces entiendo que esto es algo extensible a muchos otros pueblos dentro de Cantabria, ¿no? Y muchos otros lugares, ¿no? En el que el árbol pues, es el eje central de... Baby, ¿dónde era? ¿Dónde paraban? En Ruiloba. Sí, la Ruiloba. En el cementerio, cuando llevan
transporte de ataúd, lo paraban, porque no lo prohibió. Lo paraban, lo prohibió el cura. Lo paraban delante de un roble que había, una cajita. Pero hablamos de 2007, ¿eh? Sí, sí, o sea, hasta que 2007. Yo no sé por qué el cura lo prohibió. Más del 2007. Sí, más. Sí, más. 2015. Lo que decía antes Marina de los pasiegos del siglo XVII, hay unos textos que hablan precisamente de esa cristianización y habla de cómo hacían los pasiegos, y los pasiegos se reunían bajo el roble en muchos lugares de los valles. Tenían pues como un lugar, eso mismo que acabas de decir, ese roble pues claramente conectado con el mundo celta. O sea, es que, Mira, yo no he querido decirlo antes, pero no sé si es un abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, un pariente, digamos, de hace siglo y medio, 2 siglos, en mi familia, le llamaban el rabino. Pero no porque fuésemos judíos, no, sino porque todas estas ceremonias de curación, sanación con el roble, yo te paso el niño, San Juan, San Pedro me lo devuelve y tal, las desarrollaba él. ¿Vale? No sé si conocéis a qué se refiere. Sí. Como un maestro de ceremonias. No, la ceremonia concreta se refiere. Hay una ceremonia que consiste cuando un niño, las hernias de los niños recién nacidos, el día de San Juan, para curarlos, el día de San Juan se buscaba un rollo en la cajilla joven, se abría por la mitad, sin romperla del todo, se dejaba un hueco y se pasaba el niño de un lado a otro. Hay varias versiones, tienen que ser 2 Juanes, un Juan y un Pedro, te dio el niño, ¿vale? 3 veces creo que era. No sé hay diversas opciones. Hay varias opciones. Y luego el árbol se cubría, se vendaba, y si el árbol curaba, se mantenía, crecía, seguía creciendo, los niños curaban. Pero esto se ha hecho hasta los años 70 y es posible que siga haciendo. Que no lo sepamos hasta los años 70 del siglo pasado. Era para lo que llamaban niños herniados. Eran niños, pues, niños críos de menos de 1 año normalmente, que no dejaban de llorar, la enfermedad que se diagnosticaba tradicionalmente era un niño herniado, ¿no? Entonces le hacían esa ceremonia. Voy a hacer un poco de publicidad, ¿puedo hacer publicidad? Sí. Bueno, la semana que viene va a salir un libro mío que se llama El solsticio de verano en las fiestas de San Juan en Cantabria, y tiene un capítulo entero dedicado a lo del paso de la cajiga, porque hay desde Escalante, que recoge el primer caso en 1871, hasta lo que coge Chuchi Preciado, hay como 15 o 20 casos de cómo se hacía, ¿no? Es una ceremonia... Lo abrían así. Sí. Dejaban el tronco con un agujero y lo pasaban al niño. Era una ceremonia, hay una versión de Cubría, ¿cómo se llama Cubría? Francisco Cubría. Hay una versión de Trasmiera en la cual estás viendo realmente una liturgia, estás viendo una misa pagana, en el cual la gente que asistía a la ceremonia del paso del crío por el árbol, a los pasos que podía haber de 3, o mientras tantas como campanadas, en fin, había diversas opciones, la gente contestaba, es decir, había un oficiante, el rabino que decía Iván, que decía las palabras, y la gente que asistía contestaba a coro, es decir, te da la impresión de que estás en una misa. Nosotros nos han contado, un poquito antes de la pandemia, una señora de la Vega de Paz, el caso de 3 niños herniados a la vez, y hicieron el ritual 2, que se curaron, y el que no le hizo no se curó herniado. Y esos robles están ahí en la Vega de Paz, en el monte, y se les puede ver la cicatriz todavía de que les hicieron al árbol. O sea, que te quiero decir, nos lo contó una señora antes de la pandemia, y no era tan mayor, ¿eh? No, yo creo que nos habló de su hermano, se le hizo a su hermano, que nació en el 70 y algo, en el 73 o en el 74. Es decir, que de ayer, o sea... Solo quería comentar una última cosa, que es sobre... Habéis hablado de Imbolc y tal, las cruces de Imbolc, ¿no? La primera luna llena del año. Justamente hace poco vino una visitante irlandesa, ¿no? Y me comentaba que las cruces de Imbolc en Irlanda lo que hacen es en las iglesias de lo que sería donde reposa el niño Jesús, ¿no? Que se hace con un pequeño cesto con paja, etcétera y tal. Las familias suelen ir a la iglesia, pues, cuando acaba el año, a coger esa paja para tejer las cruces de Imbolc.
que al final no acaban de ser, o cruces de Santa Brígida, ¿no? Pero que al final no dejan de ser pues símbolos también celtas de, bueno, pues de purificación y de protección de las castas, ¿no? Entonces me pareció bastante curioso cómo pues esa fusión, ¿no? de cultura pagana y cultura cristiana, y lo hacen hoy en día aún, ¿eh? Me comentaba, así que bueno, que pues al final reconvertimos todo para que sea más fácil, ¿no? De absorber. Yo tengo que decir, el caso precisamente de Irlanda es que los primeros curas católicos que hubo en Irlanda fueron los druidas. Porque San Patricio convirtió a los druidas directamente, pues, a la cabeza. Y ya, claro, ahí se conserva, es que Irlanda es, vamos, la cuna, ¿no? Tenemos ahí de lo que queda, ¿no? Del mundo céltico. ¿No? Es que... De todas formas, miramos mucho a Irlanda y muy poco aquí. Te puedo decir que con esto que tú hablas, en el número 6 de Aguanazo, en el próximo número va a salir la última mujer que vistió a su hija de viejanera porque había nacido el día 31 de diciembre. Y esa mujer, que la conozco yo de pe a pa por razones que no vienen al caso, es cristiana, beata, de domingo a misa, pero ella no cree en los curas. Pero ella va a misa. Lo que viene a decir, yo tengo mi fe, yo la desarrollo, y lo que me diga un ser humano por aquí, pues bueno. Pero a lo que te iba, en el año 59, exactamente, esa mujer vistió a su hija de viejanera porque había nacido el día 31 de diciembre. Y los niños que en Cantabria nacían ese día tenían una relación directa con la vieja, con la diosa. Ahora que te explico eso, ¿qué tiene que envidiar eso a Irlanda? Que está menos estudiado, igual. Claro, pero no tenemos nada que envidiar. Pues dio menos daba a conocer también. Claro. Es más, cuando pensamos en celtas, ¿qué pensamos? ¿En irlandeses? ¿En escoceses? Por los últimos celtas. ¿Y qué pasa? ¿Que somos menos celtas nosotros o cómo? No, ¿sabes qué ha pasado? Que los celtas de Irlanda, de las islas, eran unos celtas marginales. Sí, claro. Pero precisamente por esa marginalidad son los que se han conservado la lengua y han pasado a ser como los celtas centrales, ¿no? El núcleo duro céltico. Pero es por esa, antes eran, ¿no? La Europa céltica era muy, la Europa centroeuropea y occidental y la península ibérica, Hispania, era un foco céltico enorme. Toda la meseta y el norte y tal. Claro, que después se ha conservado el idioma, los idiomas celtas, entonces un poco se han mantenido el estandarte de los celtas. Y se produce la curiosidad de que si escucháis el programa de Toño, veréis cómo los celtas de esa zona, en la Edad Media y en los siglos posteriores, buscaban su origen mítico aquí, en el norte de España. Sí, con tal de no haber pasado por Irlanda, no sé inglés. Claro, no sé inglés. Supongo que lo conoceréis. Ahora mismo hay una trilogía de libros de dos catedráticos, uno que es americano, que está en Cardiff, es un emérito de la Universidad de Cardiff, que no me acuerdo dónde está ahora, que están rompiendo teóricamente, si sale adelante, todo lo que es la teoría de la civilización que viene desde Europa, y ellos, el título de la trilogía es Celtic, no sé si es Celtic o Celt from the West, celtas desde el oeste. Y eso significa que rompe totalmente todo, porque lo que ellos establecen es que los celtas se extiende, o sea, lo que es la celtización se extiende desde el oeste, incluido el norte de España y el arco atlántico, y va hacia el este, hacia el centro de Europa. Y no son ningunos pardillos. En concreto, Colin Redfield es un especialista con sus teorías
sobre todo a la población de difusión Lo que pasa es que eso todo el indoeuropeo y del indoeuropeo. ¿Cómo se llama el nombre? Con Life. Barry con Life. El otro es John Cook. Pero lo que pasa es que lo están haciendo desde el punto de vista de la genética. Ven que toda la zona atlántica pues comparte elementos genéticos comunes y tal, y dicen, bueno, esto ha venido así. Pero claro, culturalmente yo creo que el mundo celta, cuando lo definen los griegos y tal, que lo definen las primeras noticias que hay de los celtas, antes pueden serlo, pero si la arqueología no demuestra que después del siglo VI, el séptimo, octavo antes de Cristo y tal, pues hay una continuidad y podríamos remontar ese nombre de celtas más abajo, más en el tiempo, pues no podríamos llamarles a gente que no se les ha llamado celtas porque no sabemos qué nombre tenían. Que realmente sería céltico, sí. Y lo único que sucede es que, si eso se confirma, que la parte culta de Europa, que son los griegos, avanzan en el comercio y se tropezan con los que realmente conocen, que son lo que ellos lo entienden como celtas, que es la parte de toda Austria y sí, los primeros... Y efectivamente eso es los celtas de la cultura de la Edad del Hierro, que son los que realmente, desde el punto de vista de la historia y de la historiografía, se consideran celtas. Yo creo que esta gente, Renfrew y Cobb, a lo que se refieren es a cómo el sustrato pre-celta de ahí va extendiéndose y acaba creando a los celtas de Centro Europa. Sí, es que los celtas deben ser... Y ahí es donde tiene el valor, lo que estás hablando ahora, de la paleogenética, ¿entiendes? O de la antropogenética. Lo que pasa es que yo no tengo muy claro que realmente haya sido un paso, porque si tú sigues los haplogrupos, realmente se van extendiendo desde la zona del Ponto, desde la zona del Mar Negro, hacia el oeste, y no al revés. Y no al revés, claro. No tengo yo muy claro cómo es el mapa de los haplogrupos. En los primeros datos de gentes a las que se llama celtas, pues son, por los griegos además, son curiosamente Centro Europa, Heródoto, por ejemplo, dice, los celtas que están, el Danubio nace en el país de los celtas. Y luego dice, por cierto, los celtas están más allá de las columnas de Hércules, y se está refiriendo a los celtas que después, durante 5 siglos, se les sigue llamando celtas, a los de la zona del norte de Huelva. Lo celta es algo más cultural que étnico. Sí, claro. Sí, pero si habláis de genética, estás hablando de étnico, no de cultural. Claro, por eso, que algunos lo han visto. Ya, pero no es eso. Digo yo, no sé. Una cosa es antropológico y otra cosa es genética. Hace 4 años, hace 4 años, 4 o 5 años, se publicó el primer estudio científico de genética que probaba la herencia matrilineal en una sociedad celta, en las Islas Británicas, ¿vale? Y curiosamente, las mujeres provenían del norte de la península ibérica y Francia, digamos, País Vasco, Francia, las Landas, toda esa zona, ¿vale? Y cualquiera que tenga una edad, ya que tenemos cierta edad, ya que vamos a decir mayores, para que no suene mal, y ha tenido una abuela pasiega o cántabra, sabe que el mito ese del matriarcado, igual no es un matriarcado, pero que la potencia de la mujer en las sociedades del norte, en las familias, en la organización de la familia, es potentísima. Que no tiene nada que ver con la cultura mediterránea. Sí. Y encaja perfectamente en el estudio genético que señala que la herencia matrilocal, de origen matrilocal en una cultura celta provenía precisamente de esta zona del norte de España y sur de Francia. Pero ahora, algunos estudios genéticos sobre niños enterrados bajo casas, en yacimientos como Bernorio y así, yacimientos cántabros, pre-romanos, lo que se está viendo es
ya sobre 7 especímenes, 7 nada menos, que las concomitancias son genéticamente con las Islas Británicas, también, del mundo cántabro. Pero, sí, está coincide con... Bueno, que no quiere decir que han venido de Britania, sino que igual hay un foco común a ambos. Porque la expansión ahí... La expansión atlántica, el arco atlántico. Oye, si no, tenéis alguna pregunta más. Yo, ya que iba de esto de dioses paganos y eso, tenéis escrito 4 líneas. A ver, también son palabras. Dice, los dioses paganos han sufrido en el proceso de cristianización varios tipos de humillaciones. El cristianismo se apropió de los escenarios sagrados de las divinidades anteriores con la construcción de templos en esos mismos lugares. Disolvió su memoria mediante la sustitución de los símbolos paganos por imágenes marianas. En este caso me refiero a las salas sustituidas por vírgenes. Se apropiaron de rituales de aquellos que no ofendían los dogmas de la nueva religión, o tomaron prestados los relatos legendarios gentiles, cambiando las figuras que los protagonizaban por santos cristianos. Y en este sentido, os invito a que vengáis a la conferencia que va a dar el 23 de septiembre Marina, que se ha tenido que ir porque vive fuera y la han venido a buscar, que es un mito fantástico, que probablemente la mayoría lo conocéis, porque es un mito que en Santander es muy conocido, que son San Emeterio y San Celedonio, como ese mito realmente es un mito céltico cristianizado, donde se cambió los protagonistas célticos por protagonistas cristianos, por San Emeterio y San Celedonio, y se hizo todo aquello de cortarles las cabezas, bajar en una barca de piedra al río Ebro, dar toda la vuelta a la península ibérica, entrar en la bahía de Santander, con la barca de piedra abrir la Bradada, aquello que los santanderinos dejaron caerse hace 15 años o ya casi 20, y meterse ahí en la catedral y hacer allí la cripta y toda esa historia de San Emeterio y San Celedonio, como lo que ha estudiado Marina, como es una leyenda céltica en la cual le cambian los protagonistas. Pues todo este tipo de humillaciones lo sufrieron todas estas divinidades en una o de otra manera. Entonces el 23 de septiembre empezamos las conferencias del cincuentenario de ADIC, el 50 aniversario de esta asociación, y la conferencia inaugural será de Marina con ese tema. Así que si os gusta el asunto, apuntaros el 23 de septiembre. Pues nada más, yo creo que os ha gustado y ya están atentos a lo que se va a seguir haciendo. La presentación de Aguanaz, el miércoles que viene, ¿verdad? El miércoles que viene presentamos la revista Aguanaz. ¿A qué hora? A las 7 de la tarde, aquí mismo. Tiene artículos de Iván, de Marina, míos también, y de Nacho Cabria, y de una entrevista que ha hecho también, que hemos participado también de la entrevista, y un artículo de Ches que está ahí detrás, y yo creo que ahora no me olvido de nadie, ¿no? Sí, Chema y... También entrevistamos gente que me decanta. Sí, pero que de los que están aquí. Claro, Pues nada, muchas gracias a todos.